Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de México y Estados Unidos, cooperación forzada, un conflicto latente. Finalmente Donald Trump cumplió la promesa de imponer aranceles a México y vamos a ver qué es lo que sucede de aquí en adelante. Ya es una guerra comercial entre México, Estados Unidos, más bien entre Estados Unidos con México, Canadá, China, y pues ya había empezado también a haber cierto conflicto con Colombia, con Brasil. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí de aquí en adelante, pero para dar un poco de contexto hemos publicado en nuestra página de internet diferentes artículos relacionados con este tema, para dar una mejor comprensión de lo que ha pasado, cómo se ha venido desarrollando esta tensión entre estos países, principalmente de Estados Unidos con México, no solamente en el asunto migratorio, sino también ahora en el económico, producto de lo que dice Donald Trump, de que México no hace lo necesario para detener los flujos migratorios, así como la entrada de fentanilo a Estados Unidos. Entonces, pues vamos a presentar un poquito de lo que hemos estado publicando en nuestras redes y hablar sobre de ello. Iniciamos con este artículo de Néstor Jiménez: lazos entre pueblos nos obligan a llevarnos bien con Estados Unidos, Claudia Sheinbaum. Aquí, bueno, pues eso hace una semana que Claudia Sheinbaum decía, ¿no?, que estamos obligados por nuestros pueblos a tener buena relación. Es lo que decía ante las amenazas en aquel entonces de Donald Trump, en el cual, bueno, esto es la postura del pueblo del gobierno mexicano de intentar llevar la buena vecindad. Sin embargo, pues no es así el mismo caso con Donald Trump. Recordemos que estamos a un año de que se haga la revisión del TEMEC y de ese Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, en el cual esta imposición de aranceles vendría a violar este tratado, el cual vendría corriendo peligro de que se eliminase. Evidentemente esto le pegaría a México, de igual manera a Estados Unidos y a Canadá, pero pues lo que nos interesa más es lo que pasa aquí en nuestro país, recordando que si le pega esto a México va a causar más pobreza, que es una de las razones, de las causas que impulsan a que la gente deje sus lugares de origen y busque mejores oportunidades de desarrollo en otros lugares. Bueno, esto es las declaraciones que estaba dando Claudia Sheinbaum hace una semana, y en el contexto de lo que podría pasar. Mientras tanto, en el mismo periodo, Trump decía: nada pueden hacer México y Canadá para frenar los aranceles. Este artículo de Jim Cason y David Brooks nos explica las declaraciones de Donald Trump, en el cual se contradecían diciendo que estos aranceles que está poniendo no eran para negociar, siendo que la razón por la que justifica esta imposición de aranceles es una negociación, intentando obligar a México a que redoble sus esfuerzos para que los flujos migratorios se detengan, así como el ingreso de fentanilo. Pero ese es el discurso. En realidad lo que quiere Donald Trump es que se someta la soberanía nacional a los intereses, no ni siquiera del pueblo norteamericano, a los intereses del grupo que él representa. ¿Qué quiere? La migración es un negocio, y mientras siga indocumentada va a seguir siendo un negocio lucrativo. Con eso presiona para que México permita el que Estados Unidos pueda decidir sobre quién entra, quién no entra, y el tener a México como el programa de Quédate en México necesita el aval de México. Esto evidentemente pone en una situación difícil a toda la franja fronteriza, que es la que tendría que estar teniendo en su resguardo a los miles de migrantes que estarían día con día esperando poder atravesar hacia Estados Unidos, lo cual puede crear esa desestabilización en la franja fronteriza de nuestro país.
También quiere presionar con el aspecto de la entrada de fentanilo para que México permita que fuerzas armadas de Estados Unidos, principalmente la DEA, puedan ingresar a nuestro país. El riesgo que hay con esto es de que no solamente entrarían por los narcos, sino entrarían a desestabilizar el país. Nos llevó muchos años poder sacar a estas organizaciones de Estados Unidos, a la DEA de México, López Obrador fue quien lo logró, el decir, aquí no los quiero, se me van. Hay una presencia ya muy, muy pequeña y está justificada, y cada que van a ingresar para algún tipo de entrenamiento, y eso se les avisa a la Cámara de Diputados, a la de Senadores, al público en general, puede tener más acceso de saber quiénes están aquí, y eso les impide operar, porque recordemos que casos, por ejemplo, en Honduras, en donde el mismo Estados Unidos ayudó a orquestar aquel golpe de Estado ya hace varios años, y pues que el día de hoy vuelve a intentar Estados Unidos quererse meter aquí en México para poder tomar control y ser él quien decida si realmente quisiese ayudar y a sus ciudadanos para el combate al narcotráfico. Empezaría en su propia casa, atendiendo este problema de salud tan serio que tiene Estados Unidos, y por otra ya hubiera apoyado al gobierno mexicano para obligar a las armerías a dejar de proveer de armamento a los carteles de la droga. Sin embargo, es algo que simplemente no se hace porque no les interesa. Bueno, afortunadamente, dentro de la desgracia, hay cosas que podrían ser positivas, y es que Estados Unidos no solamente está yendo en contra de México, también está yendo en contra de Canadá y de China. Entonces, esto va a permitir que estos tres países puedan unirse y contrarrestar a Estados Unidos de una u otra forma. Ante esto, por ejemplo, tenemos este artículo de Reuters donde dice: manera inmediata y contundente adelanta Trudeau ante las amenazas en ese entonces de Donald Trump de imponer aranceles a Canadá. Canadá dice: yo voy a hacer lo mismo, y aquí nos dicen que están estudiando el 75, igual, ¿cómo le pegaría a Canadá? Canadá es como México, la mayor parte de sus exportaciones es hacia Estados Unidos, el 75% de lo que Canadá exporta va a Estados Unidos, porque igual también es otro vecino, no tan incómodo, pero sí es otro vecino de Estados Unidos, el cual, recordemos, en las declaraciones de Donald Trump decía pues que Canadá se una a Estados Unidos y se arregla el problema. Evidentemente, pues faltando el respeto a los canadienses, prácticamente ni siquiera decir que se va a tomar la molestia de hacer una invasión, sino simplemente viéndolos como ciudadanos de segunda, que les haría un favor si se uniesen a Estados Unidos. Aquí el primer ministro de Canadá dijo una declaración que da a su comunidad, y es bastante interesante. Dice: no lo endulzaré, nuestra nación podría enfrentarse a tiempos difíciles en los próximos días y semanas. Agregó: sé que los canadienses pueden estar ansiosos y preocupados, pero quiero que sepan que el gobierno federal y, de hecho, todas las órdenes de gobierno les cubren las espaldas. Y aquí es importante esto porque igual dice días o semanas, no es un conflicto que se pueda alargar demasiado, porque al final de cuentas Estados Unidos también se ve muy comprometido y perdería. Y ahorita vamos a ver el por qué. En cuestión aquí de lo que pasaría, por ejemplo, aquí dice: la presidencia va a presentar una estrategia hasta que se oficialicen los aranceles. Eso es lo que había planeado. Todavía la semana pasada estaba hablando Claudia Sheinbaum de preparar los plan A, B y C. Tenía planes para, independientemente de lo que pudiese pasar. El primer plan fue el empezar con este diálogo con Marco Rubio allá en Estados Unidos, a través de Cancillería, y en está jugando un papel especial Marcelo Ebrard. Recordemos que Marcelo Ebrard es quien durante el gobierno de López Obrador, en cuanto amenaza a Donald Trump con poner aranceles a México, inmediatamente Marcelo Ebrard vuela, habla, detienen la imposición de aranceles evidentemente, recordemos que después de eso se da este despliegue de la Guardia Nacional a la frontera
sur de nuestro país para empezar a poner orden en los flujos migratorios, pero impidió que se pudiese llevar a cabo esta imposición de aranceles que le hubiera perjudicado a México en ese punto especial. Son tiempos diferentes. En aquel entonces veníamos transitando de ese prianismo que lo había logrado López Obrador sacarlo. Veníamos con todo lo que se empezó a hacer en los primeros días y meses del gobierno de López Obrador, más el golpe de la pandemia que estaba entrando, el cual fue algo que sí afectó bastante a México. El día de hoy son asuntos completamente diferentes. El dólar empezó muy bien el sexenio de Claudia Sheinbaum, básicamente durante el gobierno de López Obrador estuvo muy bien, inclusive le ganó terreno hacia el dólar, pero recordemos, durante la pandemia el dólar llegó a estar hasta en 25 pesos. Ahorita, con estas declaraciones que ha dado Trump, ha subido hasta 21, en algunos lugares hasta 22, pero normalmente está sobre 21 pesos. Y lo más seguro es que por algún tiempo, un periodo corto de tiempo, mientras esto se estabiliza, va a volver a subir. Eso en cuestión, ya hablé sobre la imposición de aranceles, ya también se habló sobre esto del fentanilo en el cual no he detenido, pero algo muy importante de los migrantes y que es bueno saber y que Claudia Sheinbaum ya lo había estado haciendo con Estados Unidos, es el informarle el valor de los migrantes. Y aquí encontramos este artículo de Julio Gutiérrez, en donde si indocumentados pagan cada año al fisco de Estados Unidos $8,889 en promedio. Dice aquí que los migrantes indocumentados que radican en Estados Unidos pagan un promedio de más de $8,000 al año en impuestos, de acuerdo con un informe publicado por el Instituto de Fiscalidad y Política Económica. De acuerdo con la investigación, los migrantes que no tienen papeles para trabajar ni vivir en el vecino país destinan una cuarta parte de sus ingresos al pago de impuestos federales, estatales y locales. Lo cual, también aquí dice que en el 2022 los migrantes indocumentados pagaron en impuestos $96,700 millones. De ese total, $59,400 millones, aproximadamente el 61% eran impuestos federales. Y recordemos que es importante esto porque fue parte de uno de los planes de Claudia Sheinbaum para intentar evitar esta entrada en vigor de estos aranceles, en el cual pues evidentemente no funcionó, pero sí ha ayudado a que la comunidad migrante se dé cuenta exactamente de cuál es el valor. Ese mito que hay de que los migrantes son nocivos para Estados Unidos, que no pagan impuestos, es algo totalmente falso. Y eso nos lleva a el día actual, ¿no? En donde ya estamos a unos días de que inicie este cobro de aranceles del 25%. No se ha especificado todavía hacia qué rubros. Uno de ellos me parece que sí es el tequila, que es una de las cosas que más se exportan a Estados Unidos. El aguacate, tan importante en esta fecha más importante para Estados Unidos, que es el supertazón, en donde es cuando se consume más aguacate en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con esto. Al final de cuentas, aquí el golpe que está dando Donald Trump es más que nada a su propia población, porque pues los que toman tequila no creo que dejen de tomar tequila si les aumenta el precio. Los que comen aguacate, igual es un producto que ha estado alto en el precio y que eso no ha disminuido el consumo de aguacate allá, pero habrá que ver qué otros artículos que sí son realmente necesarios para los estadounidenses salen afectados, y de ahí pues cómo se contrarresta esto. Para esto, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno mexicano? Aquí presentamos este artículo de Arturo Sánchez Jiménez, de Alonso Urrutia y de René Ramos, todos de La Jornada. Dice: Sheinbaum rechaza la calumnia y llama al trabajo conjunto. Dice, declaración de Claudia Sheinbaum dice: a la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intento injericista en nuestro territorio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció ayer medidas arancelarias y no arancelarias en respuesta a la orden de Donald Trump de imponer gravamen del 25% en mercancías de México y Canadá y de 10% a China.
el republicano, dice, justificó la medida contra México, al principal socio comercial de Estados Unidos, con el argumento de que no ha hecho lo suficiente para detener la migración irregular y el tráfico ilícito de fentanilo, y afirmó que el gobierno mexicano y los carteles del narcotráfico tienen una alianza. Y aquí hago un paréntesis. También se publicó el día de hoy que evidentemente la bancada de Morena y partidos aliados salieron al respaldo de nuestra presidenta, de la soberanía nacional, pero Acción Nacional tuvo la desfachatez de secundar esto que está diciendo Donald Trump. Recordemos que Acción Nacional utilizó este discurso en las campañas electorales acusando a López Obrador precisamente de que tenía alianzas con el narco. Nunca se ha comprobado nada. Lo mismo con Sheinbaum, tampoco se ha comprobado nada, y lo único que sí se ha comprobado es que Acción Nacional es el que está coludido con el crimen organizado. Ya tienen a García Luna en la cárcel. Dudo mucho que vayan a meter a la cárcel a Felipe Calderón, pero de que está metido ahí, pues también ahí debería de estar tras las rejas. Aquí se ha hablado del cártel inmobiliario en Ciudad de México, el cual es una realidad y pasa en las alcaldías donde está Acción Nacional. Si hay un partido que está demasiado metido con el crimen organizado, es Acción Nacional. No dudamos, al menos sí yo no, por la importancia que tiene el crimen organizado, que el crimen organizado esté en todas las áreas de gobierno, pero no solamente de México, de Colombia, de Guatemala, de Honduras y principalmente de Estados Unidos. Estados Unidos es el más beneficiado del crimen organizado, es quien se lleva las mejores ganancias, es el que saca dinero por todas las armas que compra el crimen organizado, es el que genera bastante ganancia de la corrupción que hay para que los estupefacientes que cruzan no por el muro sino por los túneles que hay, y también con la permisividad de la patrulla fronteriza, tienen abastecido a una población sumamente enferma en Estados Unidos que necesita drogarse para poder seguir el día con día, y a ellos no los están persiguiendo. Estados Unidos es el que se beneficia con los centros de detención, en donde los tienen llenos y con una gran movilidad de migrantes que son detenidos. Si aquí hay alguien que realmente está metido en el crimen organizado y específicamente en el narcotráfico, es Estados Unidos, y en México es el partido Acción Nacional. Bueno, en este artículo también, ya regresando a este tema, pues la respuesta, los invito a que revisen la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue bastante, yo diría bastante fuerte y honesta, diciendo: los problemas no están aquí, los problemas están allá, y esperemos que esto ayude a que, bueno, pues a que cambien las cosas en el vecino país. Recordemos, no es que sea todo Estados Unidos en contra de México. Aquí es un gobierno que le ha mentido a su electorado y que lamentablemente su electorado le ha creído. Vamos a ver cuánto les dura el gusto, y los invito a que pues revisen toda esta información, igual a que chequen nuestro boletín informativo Hablemos de Migración, en donde nuestro editorial precisamente habla de esto, ¿no? De lo que está pasando con Donald Trump, de cómo está utilizando estos temas para poder impulsar su agenda política, pero que tarde que temprano la misma población norteamericana se va a dar cuenta que está fallando, que mintió, y tendrá que cambiar. Utilizará todo el poder económico que ya tiene. Recordemos, estamos utilizando redes sociales, y esas redes sociales le pertenecen a este pequeño sector de personas que pueden dominar y filtrar lo que se publica, lo que no se publica. Entonces no dudemos que de repente desaparezca de internet todo lo que esté cargado hacia la verdad, y se vaya simplemente a solamente a publicar esas mentiras que le favorecen a Donald Trump. Hay un papel muy importante que tiene que jugar el Congreso allá en Estados Unidos para que esto no pase. Republicanos y demócratas, ambos. No es porque Donald Trump sea republicano que los republicanos tienen que apoyarlos. Yo me tocó ver allá entre el 2000 y 2010 a republicanos que ellos sabían que había cosas que estaban equivocadas y que luchaban para arreglar las situaciones. Igual dentro de los demócratas hay gente que pues termina en la cárcel, como ya por ahí hay un
diputado allá que ya está en la cárcel, Bob Meléndez, si no me equivoco se llama, 11 años en la cárcel por, no recuerdo qué crimen, algo de malversación de fondos, en el cual, bueno, iba a ir por 2 años, ya se le pusieron 11. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues vienen tiempos, van a ser difíciles, muy difíciles, pero va a ser por muy corto de muy corto de tiempo, creemos nosotros, pero sí esto va a ser utilizado aquí en México por los partidos de derecha para querer golpetear a nuestra presidenta. También en nuestro boletín informativo terminamos ese boletín con una comparación de lo que pasaba en tiempos de Santana, en donde había personas que estaban traicionando a la patria y apoyando los gobiernos de Estados Unidos con el presidente Polk, y el día de hoy también los hay, ¿no? Están vestidos de azul y están buscando el intervencionismo de Estados Unidos en México, el cual no le convendría nada. Un llamado a la clase media a que recapacite, que lea, que vea el enorme problema en el que al que estamos, ante el cual estamos. Creemos que se va a resolver para bien. Es una ventaja, como decía, que vaya México, Canadá y China, y ojalá y pronto se logre hacer la reunión de la CELAC. Recordemos que estaba programada para finales del mes pasado, no se llevó a cabo. Me parece que ya hay fecha, porque es de vital importancia cómo se va a integrar toda América Latina para enfrentarse a este criminal de Donald Trump. Bueno, pues por mi parte es todo en esta entrega. Les agradezco que me hayan acompañado. Como de favor, darle like al video, compartir la información y dejarnos sus sugerencias aquí para saber qué les parece y hacia dónde tenemos que empezar a dirigir nuestras transmisiones. Muchas gracias y hasta la próxima.